centímetros. ¿Cómo es posible que una tumoración de 10 por 10 centímetros en el ilion antes no nos haya dado sintomatología y de la noche a la mañana el paciente comienza con deposiciones líquidas profusas y sangrado con una descompensación, inclusive hemodinámica, anemia y sodio en 123? ¿Podría existir este cuadro tan agudo? Al parecer sí, y cuando entraron a la resección del tumor, mediante una incisión, le hicieron una micolectomía derecha porque encontraron esa tumoración a nivel del iliocolon, también se realizó una anastomosis. En la biopsia de esa tumoración se halló células con patrón de crecimiento en nidos, ¿no? Ok, pero obviamente son células amórficas con núcleo grande, ¿no? Núcleo grande, distorsionados, con cromatina laxa, y esto dio como resultado un tumor carcinoide. Pues. Ya, pero ¿qué pudo ver descompensado? Este tumor estaba creciendo, creciendo, habrá tenido alguna sintomatología, a lo que nos dice en la historia clínica, no, aparentemente, y de la noche a la mañana, de la noche a la mañana este paciente se descompensó. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema. Los tumores carcinoides son neoplasias de bajo crecimiento que provienen de células neuroendocrinas de Kulchinsky. Supongo que saben qué son las células neuroendocrinas de Kulchinsky. Son esas células que producen esas hormonas o esos neurotransmisores, ¿no? Necesarios para la secreción de ciertas sustancias en órganos clave como el pulmón, el intestino, el páncreas, ¿no? Nosotros, ¿cómo es que podemos liberar ciertas sustancias para que los músculos de la tráquea, los músculos de los bronquios, pues puedan hacer ese movimiento propulsivo de secreciones mediante la tos? ¿Cómo es que el intestino se mueve? ¿Alguien mueve los intestinos? ¿Ustedes dicen, muévete intestino? El movimiento es involuntario, pero ¿por qué es involuntario? Porque quien hace la acción, obviamente hay un sistema nervioso simpático y parasimpático que va a ser excitado gracias a estas células, a la secreción de estas células neuroendocrinas, ¿no? Que nos van a ayudar a hacer la propulsión de los intestinos o el estancamiento, ¿ok? Y es así que por el motivo por el cual nosotros no podemos controlar, por ejemplo, los movimientos intestinales, ¿no? Entonces, el 75% de estos tumores provienen del sistema gastrointestinal. Principalmente se ubican en un 44.7% se ubican en el intestino delgado y está en un 20% en el recto. Ojo, tener cuidado. Seguido por el pulmón, el bronquio y raramente el hígado. Entonces, el sistema gastrointestinal tiene una superficie bastante amplia, motivo por el cual es donde más se van a ubicar y es donde más tenemos probablemente mayor área con células de Kulchinsky, ¿no? Que se van a ubicar en las criptas de Lieberkühn. Hay que irnos a la anatomía nuevamente y recordar estas células, ¿ok? Como les mencioné, se ubican mayoritariamente en el intestino delgado, ¿ok? Y la mitad de estos, el lugar predilecto va a ser el ilion, o carambas, generalmente al ilion no llega ni una endoscopía convencional, generalmente la endoscopía máximo llega hasta la segunda porción del duodeno, y la colonoscopía tampoco llega al ilion, llega hasta la región cecal. Esos tumores pueden pasar desapercibidos, tener cuidado con eso. Son más comunes o la presentación de estos tipos de tumores suele darse más hacia la séptima década de la vida, o sea, en adultos mayores. El 75% de estos se van a diagnosticar en edad avanzada. Un ratito, por favor. No se mala costumbre de llamar, de verdad. Y que no mensajean. Muy bien. Y la mayor parte van a afectar a los varones, ¿no? Y de origen caucásico. Esa es la literatura, pero realmente, bueno, son tumores bastante raros, les cuento que para nuestra latitud, pero lo tenemos, así que hay que tenerlo dentro del armamentario. Y yo en el Hospital Neoplásicas he tenido bastantes pacientes, no bastantes, pero supongo que para el regular de los médicos, una buena cantidad de tumores neuroendocrinos de diferente ubicación. Uno de ellos en mi etapa de residente que me llegó
con un tumor neuroendocrino hepático, ¿no? Que no es tan común como hemos visto en la diapositiva anterior. Y era un dolor de cabeza porque este neuroendocrino lo biopsiaron, empezó a crecer, y al principio nadie sabía qué era, o sea, era un tumor hepático de la nada, y con mayor frecuencia los tumores hepáticos o son metastásicos, que devienen del sistema gastrointestinal, y los primarios hepáticos son un poquito más raros, entre ellos el hepatocarcinoma o el colangiocarcinoma, que realmente es de las células de las vías biliares, ¿no? Entonces, se tuvo que biopsiar sí o sí, no es la idea, biopsiar primariamente el hígado, pero llegamos a biopsiarlo porque recuerdo que no había en otro lugar algún tipo de tumoración, y al final salió un neuroendocrino. Oh, sorpresa, ¿no? Y el neuroendocrino se trata de forma diferente, un hepatocarcinoma se trata completamente diferente a una metástasis, por ejemplo, de colon. Entonces, ahí la importancia del diagnóstico anatomopatológico, ¿no? Por eso la parte oncológica siempre pide el diagnóstico anatomopatológico. No debemos hacernos guiar, no debemos guiarnos solamente por la ubicación, sino el reporte anatomopatológico hoy por hoy es pivotal. La mayoría de estos tumores tienen un curso indolente. ¿Qué significa eso? Que tienen un crecimiento lento, pero eso es un buen grupo de los carcinoides. Hay también otro buen grupo que son de alto grado y que sí tienen una replicación muy rápida, demasiado rápida, que inclusive puede darnos la indicación del inicio de tratamiento de quimioterapia urgente. Pero las 2/3 a más, pues tienen eh, muy buena cinética de crecimiento, es decir, lento, ¿no? Es por ello que la sobrevida global a 5 años, a pesar de que son enfermedades que pueden encontrarse en estados avanzados, puede situarse en el 52 hasta 75, 70, 80%. Ahora, ¿qué es lo particular de este tumor? Que en un gran porcentaje, hasta el 80% de los tumores carcinoides a nivel gastrointestinal pueden desarrollar un síndrome carcinoide. Y suele ser la queja, este síndrome carcinoide, o la sintomatología puede ser queja al momento del diagnóstico por parte de los pacientes hasta en el 20%. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que es importante tener dentro de nuestro armamentario otro síndrome, que viene a ser el síndrome carcinoide, ¿no? ¿Y qué viene a ser el síndrome carcinoide? Son los síntomas y signos generados por la presencia de tumores carcinoides en el bronquio o metastásicos al hígado o cualquier otro tumor. Pero generalmente, ¿quiénes te dan más carcinoide? Bueno, pues, ¿no? Los tumores que tienen mayor cantidad de enfermedad, los que ya están metastásicos, ¿no? O a nivel bronquial, pero por ejemplo, en los tumores intestinales de tipo carcinoide también pueden tener síndrome carcinoide. Hay un buen grupo de tumores carcinoides que no te dan síndrome carcinoide. Ahora, si este tumor te da síndrome carcinoide, no es que el paciente te lo va a decir. Muchas veces tienen un síndrome carcinoide bastante silente y es en el momento donde hay un proceso de estrés, la ingesta de algún medicamento, algún aditivo que hace que se acelere y este síndrome carcinoide hasta el portero lo pueda diagnosticar. Pero muchos pacientes que tienen este tipo de tumores te dicen, oye, doctor, yo siempre he tenido diarreas. O sea, yo no conozco deposiciones sólidas, siempre hago diarrea, ¿no? Entonces, hay que investigar un poquito más. Entonces, ¿qué síntomas van a incluir el síndrome carcinoide? La diarrea, los que se ubican a nivel gastrointestinal, el flushing cutáneo, ¿por qué? Porque este tumor va a liberar ciertos factores que van a encender nuestro organismo, van a inflamar nuestro organismo, e inclusive la sibilancia, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden precipitar un síndrome carcinoide? Yo puedo tener mi tumor carcinoide, pero con una baja fracción de síndrome carcinoide, ¿no? Pero caramba, estos pacientes se estresan o beben mucho alcohol o actividades físicas muy exigentes pueden desencadenar la liberación de factores derivados del tumor, que incluyen la serotonina a nivel gastrointestinal, la dopamina, la estaquiquinina, la histamina, por ejemplo, a nivel de los bronquios y las prostaglandinas. Y todos estos son metabolizados a nivel hepático, ¿no? Entonces, si yo tengo un síndrome carcinoide a nivel hepático, va a ser peor porque no lo vamos a poder metabolizar y va a haber un incremento de estas sustancias y, por lo tanto, el paciente va a presentar un síndrome carcinoide en todo su esplendor.
Entonces, las características clínicas del síndrome carcinoide incluyen trastornos vasomotores. Dentro de los trastornos vasomotores está el enrojecimiento cutáneo, la cianosis, ¿no? Lo que nosotros llamamos muchas veces ese enrojecimiento cutáneo como el flushing, ¿no? Por ejemplo, quienes presentan esto también, trastornos vasomotores, las pacientes posmenopáusicas, ¿por qué? Por trastornos hormonales. Recordar que este tumor tiene que ver con ciertas sustancias neuroendocrinas, ¿no? Entonces, por ahí la ligas. Entonces, es la hipermotilidad intestinal que puede estar reflejada por la diarrea, los retortijones, las náuseas, los vómitos, ¿no? El paciente tiene mucha serotonina y hay mucha propulsión digestiva y muchas náuseas, ¿no? La hepatomegalia, cuando, carambas, el tumor causa nódulos marcados a nivel hepático o hay una metástasis hepática, pues importante. Gracias a Dios no es lo más frecuente, ¿no? También con menos frecuencia dentro de las características del síndrome carcinoide podemos tener la fibrosis sistémica, la fibrosis del corazón, el engrosamiento y estenosis de las válvulas pulmonar y tricuspidia, fibrosis endocárdica, fibrosis retroperitoneal y pélvica, ¿no? Entre otras. Entonces, ¿a qué se debe el síndrome carcinoide? Y acá más me refiero al carcinoide gastrointestinal, ¿no? Va a haber una injuria o va a haber una alteración en el metabolismo del triptófano, ¿ya? ¿El triptófano qué es? A ver, ¿quién recuerda su clase de bioquímica? ¿Qué es el triptófano? A ver, ¿qué es el triptófano, chicos? Es un aminoácido esencial. Muy bien, pero ¿para qué sirve? ¿Qué componente? ¿Para qué sirve ese aminoácido? Es precursor de la serotonina. Es un precursor de la serotonina, por ejemplo, ¿no? Entonces, en personas saludables, solamente el 1% del triptófano va a ser convertido en serotonina, ¿no? Nosotros comemos aminoácidos, o sea, nuestros alimentos tienen aminoácidos, entre ellos el triptófano, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros no todo lo vamos a convertir a serotonina. Un buen porcentaje probablemente se va a ir pues por la orina, no lo vamos a metabolizar. Entonces, eh, sin embargo, en el paciente con un carcinoide, la mayoría del triptófano va a ser metabolizado a serotonina. ¿Ok? Entonces, vamos a tener mucha serotonina. Por lo tanto, vamos a poder medir la serotonina. Doctora, ¿lo puedo medir en sangre? Sí, pero ahí no nos ayuda mucho por el tiempo de vida media de la serotonina. Lo que nos recomiendan las guías es medir la serotonina en su fracción excretada por la orina, ¿no? Que es el 5-hidroxiindolacetic acid, el ácido 5-hidroxiindolacético, el 5-HIAA. Esa es la recomendación, medir la excreción urinaria, no en suero, sino en orina. Entonces, así voy a diagnosticar el síndrome carcinoide. Yo le voy a dejar, se solicita medición del 5-HI en orina, cromogranina A, entre otros, ¿ya? El más frecuente es el 5-HI. Si es que este paciente tiene signos de tumor carcinoide, pero si no los tiene, tampoco no debemos solicitarlo, no son compuestos fáciles ni baratos de medir. A ver, ¿qué métodos diagnósticos existen? ¿No? Generalmente la mayoría pasan desapercibidos, pero caramba, si por ahí ya tenemos alguna sospecha con un síndrome carcinoide, no sé, encontramos una tumoración, entonces, primero, ¿no? Primero, si es que el paciente tiene un síndrome carcinoide, le voy a pedir, o signos de un síndrome carcinoide, si no son síntomas, la fracción excretada en orina de 24 horas del 5-HIA, que tiene el 90% de sensibilidad y especificidad. Puede incluirse también la medición de la cromogranina A, ¿ok? Y de la cromogranina A, ¿no? Como les mencioné. ¿Qué métodos de imágenes? La tomografía para encontrar este tipo de tumoraciones, su sensibilidad va a ser bastante baja, solamente el 50%. Generalmente la tomografía tiene una sensibilidad de 70-80% para los tumores sólidos, pero justamente en este tipo de tumoración su sensibilidad baja al 50%. Entonces,
El otro scan va a tener la ventaja, que es una tomografía en donde el contraste va a ser el electrótido, va a tener la ventaja de detectar la tumoración y las posibles metástasis a nivel abdominal. Otra imagen que podríamos utilizar va a ser la tomografía por emisión de positrones, que va a incrementar la sensibilidad para detectar la recaptación o la captación de la enfermedad a nivel de la región abdominal. Entonces, ¿qué cosa quiero decir con los métodos? ¿O qué podríamos concluir? Que el método diagnóstico por excelencia va a ser el Octoscan, ya con bastante sensibilidad, inclusive en pacientes asintomáticos, ¿no? Y con una sensibilidad estimada del 80 al 90%, ¿no? La CT scan convencional 50%, un otro scan nos va a dar hasta 90% de sensibilidad para un tumor neuroendocrino gastrointestinal y sería lo recomendable a realizar en estos tipos de casos. Como ya les mencioné, es importante aclarar unas cositas de la histopatología porque va a servir para diferenciar el tipo de tumores carcinoides, ¿no? Ya saben que este tipo de tumor va a devenir de las células enterocromafines, que son también llamadas las células de Pulchinski. ¿Dónde están estas células? Están en las criptas del Lieberkühn, ¿no? Y estas criptas del Lieberkühn, ¿de dónde vienen? Vienen de la cresta neural, ¿ok? El tumor histopatológicamente va a ser clasificado en tres grandes grupos, de acuerdo a su grado: bajo grado, grado intermedio o alto grado. Generalmente, grado 1, grado 2 son de menos agresividad. Los grado 3, alto grado, con alto índice de proliferación, va a ser los de alto grado, los más peligrosos, los que pueden avanzar más rápido y el manejo va a ser más agresivo. ¿Okay? Es importante que el patólogo nos dé características como el índice mitótico. ¿Qué significa eso? Cómo se está dividiendo las células del tumor carcinoide. Mayor índice mitótico significa de que este tumor está proliferando más rápido y generalmente no se caracteriza por eso, se caracteriza por ser indolente, ¿no? De bajo grado de división o de crecimiento. El comportamiento, ¿no? A nivel del tejido, si está invadiendo órganos, si hay angioinvasión, o sea, si está creando neovasos. Y un marcador muy, muy importante es el Ki-67. Hasta hace unos años decíamos que un tumor de bajo grado o de alto grado era aquel mayor del 20%, y por hoy ya el score está bajando un poquito al 10%, ¿no? Como para poder iniciar algún tratamiento sistémico. Y ya que vamos al tratamiento, pues el objetivo del tratamiento de los tumores neuroendocrinos intestinales es el control de los síntomas. Y como les mencioné, un buen porcentaje de estos pueden tener síntomas, ¿no? Como tumor carcinoide hasta el 80%. Entonces tenemos que controlar los síntomas si es que el paciente lo presenta. Tenemos que controlar el crecimiento tumoral y tenemos que hacer el control bioquímico también, ¿no? Cuando yo voy tratando este tumor, obviamente si lo estoy controlando significa que la fracción excretada de serotonina voy a ver que se va en orina, voy a ver que se va a ir descendiendo. Entonces, si se trata de una enfermedad locorregional, vamos a ir a la cirugía. Si son de bajo grado o bien diferenciados, con bajo índice mitótico, bajo CAI, y está localizado, la cirugía va a ser el estándar. ¿Podemos plantear cirugía de la enfermedad metastásica? Claro que sí. Cuando es un tumor de bajo grado y no hay tumor carcinoide presente, lo mejor será hacer una resección, porque ahí no va quimio, ahí no va tratamiento médico, ahí viene la resección porque es un tumor que no replica mucho. La embolización de la arteria hepática es una medida como para anular la alimentación arterial del tumor y con eso hacer una reducción del tumor previo a una cirugía. Es otra alternativa prequirúrgica. Finalmente, la quimioterapia sistémica, ¿no? Cuando el tumor es demasiado grande, con alto grado mitótico, con alto grado de proliferación, tendré que ir probablemente a quimioterapia. Generalmente eso se indica a los altos grados. Y también viene la cirugía paliativa, ¿no? Cuando ya es un tumor muy avanzado. Entonces, si yo tengo una enfermedad carcinoide intestinal metastásico, como les comenté, es el control de los síntomas del síndrome carcinoide si este viene acompañado de un síndrome carcinoide, ¿no? Más si tengo una enfermedad irresecable, esta no se puede operar, pero hay un síndrome carcinoide, ¿qué hago? ¿No? Entonces, ahí lo que se recomienda, más que quimioterapia, porque es un tumor grande, con tumor carcinoide, pero por ejemplo es bien diferenciado o medianamente diferenciado, ahí no le puedo dar quimio, la quimio no le va a hacer nada porque no replica mucho, entonces tengo que ir con análogos de somatostatina.
Entonces, los análogos de somatostatina son la primera línea de drogas utilizadas para el tratamiento de los carcinoides con enfermedad sintomática. Por un lado, está el octreotide y la natriótide que han demostrado una alta efectividad para el control de los síntomas a nivel del intestinal. Actualmente ya tenemos octreotide de depósito, ¿okay? Que está disponible en inyecciones intramusculares mensuales, es bien tolerado. Por ahí puede causar un poquito de náuseas y gases, pero bueno, no más. Si el paciente tiene un tumor carcinoide, caramba, que no da mucha, un tumor carcinoide, claro, con síndrome carcinoide, pero uno que no me ha respondido bien a los análogos de somatostatina o en el otro scan no hay mucha captación, entonces lo que podríamos dar como tratamiento son los inhibidores del entorno, como por ejemplo el everolimus, ¿no? Que actualmente la aprobación principal es en segunda línea, pero en algunos casos, cuando estos tumores no captan mucho en el otro scan, recordar que el otro scan es un análogo de somatostatina también que se aplica como contraste. Entonces, si no va a captar, probablemente ahí los análogos de somatostatina no hagan nada como parte del tratamiento del síndrome carcinoide. Entonces, de frente nos vamos con los inhibidores del entorno, que generalmente están recomendadas cuando es de segunda línea, ¿no? Para el control de los síntomas. Y bueno, y eso sería todo. A ver, preguntas. Pregunta, doctores. Doctora, una consulta. Y digamos, ¿qué, ¿qué porcentaje serían los que se podrían complicar con problemas cardíacos? Porque en cardiología vimos una degeneración carcinoide gigante en una configuración. Uy, ese porcentaje es menos del 2%. Es un reporte de casos. Que es muy difícil que hagas una biopsia de esa tumoración también, ¿no? Es muy, muy infrecuente. Demasiado infrecuente. Pero puede haber, sí puede haber. Yo he tenido una paciente alguna vez con un tumor carcinoide del cervix. Pensábamos que era un carcinoma común, un carcinoma epidermoide del cervix. Inclusive se le mandó a quimio-radio, pero fue un tumor carcinoide en la patología. Por eso siempre hay que revisar la patología. El 95% de los cánceres de cervix van a ser adenocarcinoma. Perdón, carcinoma escamoso. Un 2% a 5% van a ser un adenocarcinoma. Pero un tumor carcinoide en el cervix, bastante infrecuente. Pero hemos tenido, ¿no? Igual puede pasar. Pero es menos del 1%, 2%. O sea, no hay carcinoide cardíaco. Más frecuente sería una amiloidosis cardíaca. Es más, si yo encuentro algún tipo de vegetación así tumoral, puede ser un mixoma a la cabeza, que es no más frecuente a nivel cardíaco, o hasta una amiloidosis, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Y en este caso, doctora, resección de la parte del corazón. No, tienen que hacer en la medida de lo posible, dependiendo, ¿no? Pero si es una tumoración que está condicionando alteración eléctrica, entonces primero hay que compensar al paciente, ver en la medida de lo posible el índice de proliferación, si es igual, el manejo es el mismo, ¿no? Si el índice de proliferación es alto, va quimio. Si es bajo, ahí sería la extracción. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional?